Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, donde quiera que usted se encuentre. ¿Qué es apostasía? Apostasía es apartarse o una caída de lo que alguna vez se creyó. De lo que voy a hablar hoy es de la doctrina de salvo siempre salvo. La mayor preocupación es dónde están cayendo los cristianos. Hay multitud de cristianos, incluyendo pastores, diáconos y ministros de toda clase, que están en esta terrible apostasía. Muchos pastores han apostatado de la sana doctrina. Muchos de ellos abrazaron la teología liberal. Un tipo de doctrina que enseña que si usted es mormón, testigo de Jehová, católico, musulmán y cristiano evangélico, usted y yo somos uno porque creemos en el mismo Dios. Es absurdo. También esa teología liberal diabólica enseña que usted como ministro puede casar a una pareja del mismo sexo y que es el amor lo que importa porque Dios es amor. Dios mío, esto va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Los siervos de Dios previeron esta gran apostasía. A Pablo Dios le dio un mensaje que se refiere especialmente a nuestros días. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Dios sabía que estas cosas también sucederían en nuestros días. Los falsos maestros eran, y aún son, una amenaza para la iglesia. Jesús y los apóstoles nos advirtieron respectivamente en contra de ellos. Le dejaré una serie de pasajes para que usted pueda escudriñarlos en su casa. Marcos 13:21 al 23. Hechos 20:23 al 31. Segunda Tesalonicenses 2:1 al 12. Segunda de Pedro 3:3 al 7. Mire, Timoteo enfrentó este peligro en Éfeso, como hoy en día muchos creyentes enfrentan falsas doctrinas que confunden y engañan a muchos oidores. Los falsos maestros han rehusado enseñar la sana doctrina de Jesucristo y terminan enseñando doctrinas de demonios. Con razón, el apóstol Pablo aconsejó a Timoteo diciéndole: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4:16. Debemos estar en constante vigilancia para no caer en pecado. Debemos vigilar lo que creemos, o sea, la doctrina. Creencias equivocadas pueden conducirnos fácilmente al pecado, herejías y a la condenación. Debemos guardarnos de aquellos que quieren persuadirnos para creer en algo que va en contra de lo que Jesús enseñó. El término apostasía comúnmente se entiende como volverse atrás, recaer, y procede del griego antiguo apo, fuera de. También se entiende como renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas. Tal parece que estamos viviendo estos tiempos, en donde la iglesia se encuentra invadida de falsas enseñanzas y manifestaciones que proceden más de la manipulación emocional e influencias demoníacas que de principios sólidos en la palabra de Dios, por lo cual los escándalos están al orden del día. Y tristemente el cristianismo está perdiendo terreno frente a las doctrinas diabólicas y escándalos religiosos, por lo cual el ateísmo y escepticismo está en pleno crecimiento. Hermanos, hablemos específicamente de la doctrina salvo siempre salvo. ¿Qué es la doctrina de salvo siempre salvo? Es la creencia más fuerte de la religión creciendo en gracia. El motivo de estudiar esta creencia o doctrina
es porque hay algunas iglesias evangélicas que han adoptado esta creencia, lo cual las convierte a las iglesias que la poseen en iglesias sumamente peligrosas, pues no declaran su creencia abiertamente como los de la religión antes mencionada. Ahora, miremos qué enseña ocultamente esta doctrina y refutemos a continuación con la palabra de Dios. Esta doctrina de salvo siempre salvo ocultamente enseña que la salvación se obtiene por predestinación. Esto significa que Dios ha escogido desde el principio de la creación a cada individuo para que sea salvo o para que sea castigado eternamente. Pregunto, si ya están predestinados los que serán salvos, ¿para qué predicar el Evangelio a todo el mundo? ¿Y para qué restaurar a las personas que se descarrían o vuelven atrás si ya son salvos? O sea que si una persona que ha sido borracha toda su vida y esta persona decide ir a la iglesia y nunca hubo arrepentimiento en ella, ¿se salvará porque está predestinada? Y un hermano que ha perseverado toda su vida en las cosas de Dios, ¿no se salvará porque no está predestinado? Es absurdo. Ahora, ¿qué enseña la palabra de Dios? Que la salvación se obtiene por la gracia de Dios. Efesios 2, 5 al 9. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta doctrina de salvo siempre salvo ocultamente enseña que no hay nada bueno que pueda hacer una persona para alcanzar salvación si no está predestinada para ello. Ni hay nada malo que pueda hacer alguien para merecer castigo si está predestinado a ser salvo. La palabra de Dios enseña, 1. Que la salvación es para todo aquel que cree. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 2. La salvación es para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación es para todo el que persevera hasta el fin. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 4. La salvación es para todo aquel que lo deja todo por el Señor. Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. 5. La salvación es para todo aquel que lo busca de corazón. Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. 6. La salvación es para todo aquel que se aparta del pecado. Ezequiel 33:10 al 16. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos,
¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviendo lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No le será recordado ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. La doctrina de salvo siempre salvo enseña ocultamente que no existe el pecado, pues Jesucristo acabó con él en la cruz del Calvario. Esto significa que la gente puede pecar y no es malo, porque en realidad no existe el pecado. La palabra de Dios enseña 1. Que la salvación se puede perder por el pecado. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? 2. El alma que pecare morirá. O sea que sí hay pecado. Ezequiel 18:4 al 20. Léalo usted porque es bastante grande y queremos avanzar con este tema. 3. La salvación se puede perder, hermanos. Existe un lugar de condenación eterna, el infierno. Mateo 5:29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También usted puede leer Mateo 23:33. Claro que hay pecado y la salvación se puede perder. Punto 4. El que peca muere eternamente. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. También usted puede leer Romanos 6:23. La doctrina de salvo siempre salvo ocultamente enseña que todas las demás religiones son satánicas. La palabra de Dios enseña que hay una sola fe. Efesios 4:4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. La doctrina de salvo siempre salvo ocultamente enseña que no existe el diablo porque fue destruido por Jesucristo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios enseña que como un león que ataca a un animal desprevenido, solo, débil y enfermo, de la misma manera Satanás puede atarearnos cuando enfrentamos sufrimientos o persecución. Sintiéndonos solos, débiles, abandonados, alejados de la iglesia, preocupados en nuestros problemas hasta el punto que olvidemos estar atentos al peligro, es cuando especialmente somos vulnerables a los ataques de Satanás. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda. ¿Cómo es que dicen que ya no existe el diablo? Y aquí dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Recuerde, si el diablo anda buscando a quien devorar, es porque sí existe. Y si el diablo existe, también el mal existe.
La doctrina de salvo siempre salvo ocultamente enseña que no existen los seres espirituales malignos, pues también fueron destruidos por Jesús en la cruz del Calvario. La palabra de Dios enseña que hay seres espirituales malignos, que antes fueron ángeles de Dios, pero que pecaron y fueron convertidos por Dios en demonios. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La doctrina de salvo siempre salvo ocultamente enseña que la doctrina de Jesús es satánica. La palabra de Dios enseña que la doctrina de Cristo es la del Padre. Juan 7:16 al 17. Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. La doctrina de salvo siempre salvo ocultamente enseña que la doctrina que predicaban los apóstoles es demoníaca. La palabra de Dios enseña que los apóstoles predicaron la doctrina de Jesús. Hechos 13:12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Mire, en cuanto a la doctrina de Jesús, la palabra de Dios dice que el que enseña otra cosa diferente a la doctrina de Cristo no sabe nada y delira hablando de cosas que no entiende. Primera Timoteo 6:3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hablando siempre de la doctrina del Señor, la palabra de Dios dice que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Segunda de Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La palabra de Dios nos sigue enseñando que nos apartemos de los que enseñan diferente doctrina. Romanos 16:17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, los tontitos. La palabra de Dios nos sigue enseñando que no recibamos en nuestra casa a los que predican una doctrina diferente a la de Jesús. Segunda de Juan 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. 5. Tengamos cuidado de la doctrina que creemos, pues otra doctrina nos llevará a la condenación eterna. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 6. Habrá un juicio final, donde se juzgará a cada persona por lo que hizo en esta vida. Unos serán salvos por su obediencia a Dios y otros serán condenados por su rebeldía y pecado. Aquí le dejo una serie de pasajes para que usted los estudie, hermanos. Apocalipsis 20:11 al 15, Mateo 25:31 al 46, Hebreos 13:4, Segunda de Timoteo 4:1, Romanos 2:16, Hechos 17 al 31, Juan 12:48. Así es. La doctrina de salvos, siempre salvos, ocultamente enseña que el ayuno es doctrina de demonios.
La palabra de Dios enseña que el ayuno es importante, pues nos sirve para echar fuera demonios, cuyo género no sale si no es a través del ayuno. Marcos 9, 28 al 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Mire, Jesús profetizó que sus discípulos ayunarían. Mateo 9:15 dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. La doctrina de salvos siempre salvos ocultamente enseña que existen dos doctrinas. 1, la doctrina de la circuncisión y 2, la doctrina de la incircuncisión. La palabra de Dios enseña que en Cristo no hay circuncisión ni incircuncisión en la carne. 1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. También otros pasajes alusivos se los dejo a continuación: Colosenses 3:11, Gálatas 5:5 y Gálatas 6:15. La doctrina de salvo siempre salvo ocultamente enseña que solo la doctrina de Pablo es la correcta, la de la incircuncisión. La doctrina de la circuncisión es la mala, dicen ellos. La palabra de Dios enseña que la circuncisión que busca Cristo en nosotros es la del corazón. Romanos 2:28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión espiritual o del corazón es cuando el cuerpo pecaminoso carnal, que es el hombre viejo, es echado fuera. Colosenses 2:11 al 13. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Le dejo dos pasajes también alusivos para que usted los estudie: Efesios 2:11 al 12 y Filipenses 3:2. Mire, cuando en la palabra de Dios se habla de que Pedro, Juan y Jacobo recibieron el ministerio de la circuncisión y que Pablo y Bernabé recibieron el ministerio de la incircuncisión, significa que Pedro, Juan y Jacobo le predicarían el evangelio principalmente a los judíos, que eran los que se circuncidaban por la ley de Moisés, y que Pablo y Bernabé le predicarían a los gentiles, los que no se circuncidaban, pues no conocían la ley de Dios. Gálatas 2:7 al 10. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amados hermanos, Dios justificará por la fe a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión.
Romanos 3:30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Mire, la salvación alcanza igualmente a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión. Romanos 4:9-12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amados hermanos, yo espero que esta enseñanza le ayude mucho a su vida espiritual. Espero que usted y yo permanezcamos siempre en la sana doctrina. Que no nos apartemos de lo que Cristo nos enseñó a través de su palabra. Que Dios le bendiga y en el próximo video hablaremos sobre la apostasía siempre, pero vamos a continuar con la quinta parte. Saludos desde Honduras. Bendiciones.